Hola, Hola, yo soy Regina, y yo soy Rosa Laura, y les damos la bienvenida. a mi voz creativa. En el episodio de hoy vamos a hablar principalmente sobre volver, volver a un sueño, volver a una rutina, volver a un hábito, volver. ¿Cómo se siente para ti volver? ¿Qué es para ti volver, Regi? Ay, pues creo que justo en este momento de mi vida está teniendo un significado curioso. ¿Por qué? Cuéntame. Pues yo estoy estudiando mi segunda carrera, Ujú, estoy estudiando la licenciatura en actuación y justo en estas últimas semanas me estuve cuestionando si seguir o no. Ya llevo un poco más de un año estudiando la carrera ujú, y me estaba sintiendo muy conflictuada, pues como respecto a si sí me gustaba, respecto a el ambiente social que hay alrededor de la actuación, porque pues cuando yo entré a la carrera entré también un poco pensando en la actuación como un arte que también se dedica pues que toca temáticas sociales, ok, que se ha usado como forma de expresión social y de lucha social. ujú, Y luego ya entrando a la carrera me di cuenta de que pues no, mucha gente que está en esta carrera no va por esa línea. Y también me empecé a cuestionar como mi talento, ¿no? Mi habilidad para actuar. Y justo esta semana, bueno, la semana pasada hablé con una maestra. En mi grupo hablamos con esa maestra porque le estábamos comentando que no nos sentíamos muy seguros del trabajo que estábamos haciendo en su materia. Y entonces ella siempre graba nuestros ejercicios y los llevó para que los viéramos en una pantalla y nos observáramos a nosotras mismas y como que eso me dio, como que me hizo darme cuenta de que en realidad no lo hago mal. Y ahora esta semana que estuvimos teniendo clases otra vez con esta maestra, me ha ido muy bien en mis ejercicios de actuación. Y entonces, como que ahorita justo volver lo relaciono con eso, como a volver a mi intuición, porque creo que lo que hizo la diferencia en mis otros ejercicios, a los que he estado realizando esta semana, es como que al fin descubrí a lo que la maestra se refería cuando nos decía que estuviéramos presentes, que nos escucháramos, que nos sintiéramos como ya entendí que es esta parte de la intuición y que en vez de estar pensando en si lo estoy haciendo bien, si el trazo sí era así, qué estará pensando mi maestra, qué estarán pensando mis compañeros cuando me ven, como que simplemente estar ahí y sentir las emociones de mi personaje, como que esa era la respuesta. Entonces, para mí ahorita eso es volver. necesitabas volver a ti primero para poderle dar vida a tu personaje y a tus personajes. Sí, sí, como reconectar con mi intuición y a lo mejor en este caso no fue reconectar, sino más bien darme cuenta de que sí tengo esa capacidad. ¿Y para ti qué significa volver en esta etapa de tu vida? Para mí volver en esta etapa significa confiar, significa también poner mi atención en semillas que ya había cultivado, en sueños que siguen poniendo a bailar mi corazón y mi alma, que todavía cuando platico de ellos, cuando pienso en ellos, me sale una sonrisa, eh, me hacen sentir que me dan vida, ¿sabes? Sí, Y volver es darme cuenta cuánto aportaba algo, puede ser algún objeto, alguna persona, alguna conexión a mi vida, de una forma más consciente. O sea, de una forma más consciente reconozco su valor y lo elijo. Entonces es elegirlo otra vez y decidir nutrirlo, decidir conservarlo conscientemente. Y también coincido con esta parte, me pasó algo que em, es muy particular de nuestra relación.
de nuestra amistad es este paralelismo de caminos. Este, porque sí, también en estas últimas semanas ha habido situaciones que me han hecho eh, ser consciente de mis capacidades y sobre todo de reconocer la evidencia que me dice que soy capaz y que a lo mejor en el pasado hubo em, ciertas creencias, personas o pensamientos que me hacían, que me nublaban la visión, pero ahora lo veo, entonces me permite confiar en mí y en mi voz, en mi palabra, en justamente en reconocer como la acción y lo que está hecho, que yo he hecho y es como, se siente bien, sí, confiar y creer en mí y justo, o sea, como seguir alimentando con eso más proyectos, o sea, justamente yo darme el permiso de decir, claro, soy capaz, entonces claro que puedo crear esto y puedo crear aquello y merezco estar en donde estoy porque justamente he hecho el trabajo, lo he estado haciendo y a lo mejor mm, no siempre sale eh, con la misma calidad, pero justo, o sea, que siento que en todos esos tropiezos se va mejorando el proceso. ¿Tú cómo has vivido esta reconexión, este volver a ti? Pues justo ahorita que mencionaste esto de los paralelismos y de las evidencias, no sé, se me hizo muy curioso ahorita que lo escuché porque justo yo ayer estaba escribiendo, bueno, yo en vez de tener mis páginas matutinas como lo hacíamos, ahora lo tengo, ahora lo que escribo son mis páginas nocturnas. Lo que hago es siempre es escribir en la noche antes de irme a dormir, pues no sé, pensamientos, ideas, lo que sea que se me venga a la cabeza, reflexiones sobre mi día. Y justo lo que escribí ayer tenía que ver con esto de las evidencias. Cuando iba con mi psicóloga, ella me decía que era como que la forma en que cambiabas tus creencias limitantes o tus creencias centrales era en encontrar evidencia que te demostrara lo contrario. Entonces, yo justo anoté ayer esto de que estos ejercicios que había estado haciendo muy bien, que la maestra pues me felicitaba por el progreso que estaba teniendo, eran justo evidencias de que en realidad sí es algo que puedo hacer. Entonces, no sé, o sea, me parece que es muy rescatable eso que dijiste, de es importante reconocer las evidencias y reconocerte a ti misma, porque eso es lo que hace que te la empieces a creer, que te des cuenta de que, pues de que sí puedes, de que vas avanzando y de que, pues te hace darte cuenta de todo el progreso que llevas detrás, ¿no? Y como de reflexionar em, qué ha habido detrás. ¿Y no te pasa o no sientes también que justo al uno mismo reforzar em, estas nuevas creencias em, con evidencia, también funciona como un escudo ante la crítica externa porque tú sabes que estás haciendo el trabajo, tú reconoces tu evidencia, entonces es como Claro, cuando alguien más te dice, no, es que está feo, no, es que mm, no es tan bueno como tal o no lo estás haciendo, mm, como que ya no lo tomas tan personal. Dices, ah, ok, sí, o sea, es tu opinión y es muy respetable, pero yo reconozco mi trabajo, yo sé que eh, el progreso que he tenido y mi evidencia me dice que cada actuación que estoy haciendo
es muchísimo mejor como en diferentes cosas, pero al final tú como persona eres cada vez una mejor actriz, ¿sabes? También, o sea, este mismo escudo hace que no necesites depender de la validación externa, de la validación de alguien más, porque eso también hace que, para empezar, pierdas como que la conexión con tu intuición, porque siempre vas a estar como que esperando que alguien te diga que lo hiciste bien y si no te lo dice, entonces, aunque tú sientas que lo hiciste bien, pues vas a empezar a creer que no, porque nadie te valida. Como que es importante que tu validación venga de ti mismo y de que tú te reconozcas a ti mismo para que, Para ser satisfecho ajá, exacto, con ese proceso. sí. Hablábamos antes también de la culpa de abandonar la vida que teníamos para empezar la vida que nos hace sentir más plenas. Y sobre todo algo que compartíamos era la culpa porque estábamos en un lugar que muchas mujeres en la actualidad eh, pelean por tener un lugar ahí, un lugar en la ciencia. Para dar un poco de contexto, yo estudié licenciatura en geociencias. ¿Y tú, Regi? Yo estudié ingeniería mecatrónica. Sí. Pues sí, ¿no? Como que justo hablábamos de que de estos mismos paralelismos en la vida, pues las dos ocupábamos estos lugares que han sido peleados por mujeres, pero que a lo mejor no eran los lugares que nos llenaban Sí, y que a lo mejor los hacíamos justo también por estar buscando esta validación y esta aprobación o por historias que nos contaron de que en esos lugares es donde está el dinero, donde uno no se muere de hambre. claro. ¿Tú cómo lo veías? Sí, totalmente. Yo voy a dar un poquito de más contexto de mi parte. Mi papá es científico, entonces aparte para mí era como, mi mamá piensa que yo la elegí porque mi papá es científico, entonces yo quería seguir sus pasos y no, realmente encontré en la carrera como justo una diversidad de temas que a mí me llamó muchísimo la atención y decidí explorar para en ese entonces em, llegar a ser astrónoma. Después me di cuenta que ese camino no era el que yo quería tomar y me gustaba em, algo que yo en ese momento llamaba como una carrera o una disciplina más creativa, como más colorida, más algo donde creara cosas. Y justo también ahí volvimos a coincidir. Bueno, no, primero coincidimos porque las dos estábamos estudiando inglés, entonces coincidimos en esta plataforma de intercambio de idiomas, ¿te acuerdas? Sí. Ay, qué bonitos tiempos. Sí, fue como, oye, yo estoy estudiando desarrollo de software por mi cuenta. Sí. Todavía me acuerdo de, de cómo fue esa sesión, porque era por Zoom y tuvimos una sesión, o sea, como que te dividían en grupitos Sí, y justo en un grupito a nosotras nos tocó juntas y entonces nos empezaron o sea, había más personas en la sala y nos empezamos a preguntar como a qué nos dedicábamos, qué hacíamos y justo coincidimos nosotras dos en que estábamos haciendo lo mismo. sí. Y comenzamos a apoyarnos, justamente a explicarnos los temas, a trabajar en como proyectos juntas y empezamos a leer El Camino del Artista. Y bueno, creo que este libro y el de Libera tu magia también de Elizabeth Gilbert, bueno, Camino del Artista es de Julia Cameron y el de Libera tu magia es de Elizabeth Gilbert, ¿cierto o me equivoco? Cierto. Sí, cierto. Ajá, entonces creo que ambos fueron piezas icónicas para despertar nuestra creatividad, nuestra conciencia y empezar a darnos permisos para divertirnos, para encontrar gozo, para descansar, para
movernos a nuestro ritmo. Sí, como también darnos cuenta o permitirnos creer que también existía esta posibilidad para nosotras, ¿no? Sí, creo que No, sí, no solamente seguir con la historia que nos habían contado de que de eso te mueres de hambre. que podíamos elegir Así es. y crear, sobre todo, que podíamos, sí, elegir otro, del mundo infinito de posibilidades y podíamos elegir otra cosa. Que eh, el artista no es solamente el artista con todas las letras en mayúsculas, no solamente es el que pinta o el que hace cerámica, O el que estudió una carrera en artes. sí. Y, ¿sabes? Creo que algo de lo que nunca hemos hablado así a profundidad y que me gustaría preguntarte es cómo fue vivir esta transición y esta culpa que sentías cuando decidiste hacer este cambio. O sea, ¿qué pasaba por tu cabeza? ¿Cómo fue cómo lo viviste? Y este duelo como de dejar ir esa otra carrera para ahora cambiar a esto. A lo mejor los juicios o las críticas que podían venir con eso. ¿Cómo fue para ti? ¿Recuerdas qué pasaba por tu cabeza? Creo que, voy a ser muy honesta, creo que todavía no lo he soltado, creo que todavía no he hecho ese duelo porque creo que en realidad, más bien, lo que pasó en mi caso fue que a través de geociencias conocí el mundo de la programación. Esta herramienta que hasta entonces solamente había yo utilizado para analizar bases de datos, para sacar gráficas y ya. Luego me di cuenta que con esa misma herramienta yo podía crear, pues sí, como un programita de estos en los que, como los que nosotros usamos en la computadora. Pero se veía feo. Bueno, yo lo veía feo. Entonces yo le quería poner color. Yo le quería, lo quería hacer más atractivo visualmente. Y entonces me di cuenta que eso era otro mundo. Y en ese otro mundo, en el desarrollo de software web, también vi que existía, o sea, que había personas que primero lo diseñaban. O sea, antes de venir a hacerlo, había como que diseñarlo y eso requería pues habilidades básicas de, de dibujo. Y entonces al explorar esta parte de, ok, quiero ah, soltar la mano, aprender a dibujar mejor, hacer mejores bocetos, entonces encontré que justo el dibujo y la pintura eran lo que me hacían sentir como más plena, más feliz. Entonces, esta parte, siento que en realidad como que, de hecho creo que sí, como que no, tal vez no ha hecho como un duelo consciente, como de estoy soltando esto", sino que ha sido como como que siempre ha habido una parte de cada una de esas disciplinas que han estado en mi vida que he conservado, o sea, porque de ahí, Te iban llevando a la otra y a ajá, la otra y a la sí, otra. entonces como que no era de te suelto y te olvido y ya, nada que ver con geociencias, no, sino como que siempre había una parte de ese mundo que se quedaba conmigo, que me ayudaba a nutrir lo siguiente. Entonces, creo que también no ha habido, o sea, más bien la culpa la he tenido porque justo siendo hija de un científico, rechazo decidí como rechazar el lugar en el mundo de la ciencia y no querer estar en la academia y luego la culpa por justo, o sea, como decir como, sí, no quiero ser doctora, yo nada más quiero ser, yo nada más quiero pintar y ni siquiera sé si quiero ser una pintora súper reconocida, solo sé que quiero pintar y ya, Qué bonito eso que dices. sí. Pero justo, pero, o sea, justo decirlo ahorita sin esa culpa de decir, no, es que
y también sabiendo que, bueno, también culpa porque, em, bueno, ahora lo veo con más agradecimiento también, pero en ese momento el de, ok, entonces voy a necesitar em, recibir el apoyo, aceptar ese apoyo, esa ayuda y saber también que mi proceso no se le va a parecer a ninguno de los procesos de las personas de mi familia o de personas cercanas. También como mi carrera se ha alargado muchísimo más también, entonces había justo esta culpa de, es que ya me tardé un chorro, y no tengo experiencia trabajando y tal vez debería de agarrar ya un trabajo normal y comenzar a, sí. ¿Tú cómo lo viviste? Ajá, ¿cómo fue tu proceso? ¿Cómo viviste esta culpa de transitar de una carrera a otra y a otra? Pues sí estuvo feo. Este, en mi caso yo la carrera que estudié fue porque era la carrera que mis papás querían que estudiara. Ujú, Em, y ya, yo estudié la prepa y la universidad en la misma escuela, que es una escuela que se dedica a las ingenierías. Entonces, desde la prepa sales con una carrera. ujú, En- yo entré a esa prepa porque mi hermano era el que me precedía y él sí quería ser ingeniero y entonces él también entró a esa prepa antes que yo. Entonces a mis papás como que les agradó la idea de que tus hijos salieran como con un título desde la prepa y después pudieran seguir en la universidad ahí, estudiar una ingeniería. ujú, Y yo desde ese entonces sabía que no me llenaba. Había, mu- pues sí había cosas que me gustaban ujú. y además me iba muy bien en calificaciones, pero siempre era como un constante estrés, un constante sufrimiento, como que no me llenaba. Yo no sentía el disfrute que sentían mis compañeros al verlos, em, pues haciendo sus proyectos. Para mí era, o sea, proyecto era igual a estrés. Ok, Y yo veía que ellos lo hacían como con pasión y con felicidad. Y para mí era muy estresante, a pesar de que me iba muy bien. Y creo que mi duelo empezó justo en mis últimos 2 semestres de la carrera de la ingeniería. En ese tiempo estaba muy preocupada por encontrar trabajo. Algo que me causaba mucha ansiedad era si iba a poder conseguir trabajo porque también yo no me creía como mis capacidades. Entonces en mi cabeza era como de, pues nunca voy a entrar a ninguna empresa. Y entré justo unos meses después, terminé entrando a una empresa de tecnología como interna. Y de hecho ese día fui la única de mi escuela. Hicieron como un open house donde hubo como una contratación masiva de internos. ok, Y ese día yo fui la única de mi escuela que quedó contratada. wow. Sí. Y entonces ya pues empezó como este proceso. Yo pensaba ¿Y que... cómo, en- perdón que te Dime. interrumpa, cómo sentiste, por ejemplo, eh, eso, el que fueras la única que aceptaron de interna por parte de tu universidad? Mm, ¿Cómo, o sea, ese logro o ajá. lo que algunas personas, a lo mejor tus papás, tus maestros, tus compañeros, hubieran eh, percibido como un logro, tú lo sentiste así también? ¿Lo viviste así? Sí me emocionó. Sí, o sea, estuvo chido, fue emocionante porque como que taché esa preocupación de mi lista. Fue como de, ya tengo trabajo. Ok. Y entonces fue como también esta cuestión de, como es de interna y la idea de contratar internos es que después se conviertan en ingenieros. Ujú, Entonces como que por ese lado sí fue una preocupación menos, pero también me preocupaba mucho como no tener las capacidades o no, pues no sé, tal vez un poco este síndrome del impostor de que eventualmente mi jefe se va a dar cuenta de que yo no sé nada.
Y mi jefe fue el que me entrevistó para entrar a ese puesto. O sea, él fue el que me eligió ese día. Y Ok. de todos modos yo sentía como de, eventualmente se va a dar cuenta de que no es así, de que no sé todo lo que él creyó que sabía durante la entrevista o lo que vio en mí, no sé. Y era, yo tenía esta idea de que si no me gustaba la carrera, tal vez era porque, pues era como, ay, ¿cómo decírtelo? Como estresante de a gratis, o sea, como que yo no ganaba nada, pero al estar trabajando decía, mínimo aquí me van a pagar. Entonces ya voy a tener como esta recompensa. Y de todos modos, o sea, yo entré a trabajar con esta idea y de todos modos nunca me llenó. Y llegó un momento en el que estar en el trabajo se volvió pues súper desgastante, súper pesado. Sí me contrataron como ingeniera, no tuve que pasar por otra entrevista ni nada, me contrataron directamente porque pues mi jefe me veía mucho potencial. Y y entonces yo todos los días llegaba a mi casa como que desganada, desanimada en las mañanas. Me levantaba sin ganas de ir a trabajar y me quedé pensando como de, pues no quiero que esta sea mi vida. También veía a mis compañeros y pues la verdad es que los trabajos en tecnología sí suelen ser muy explotados. Y yo veía a mis compañeros que se quedaban a trabajar hasta las 10 de la noche y al día siguiente llegaban temprano y se quedaban dormidos en las juntas y cosas así, ¿no? Como que toda su vida giraba en torno al trabajo. Y yo dije, no, pues no, no es la vida que sueño para mí, pero tampoco veía otra posibilidad justo por estas historias que nos cuentan de que, pues de otras cosas te mueres de hambre, ¿no? Y renuncié a ese trabajo y pues justo fue cuando nos conocimos, empezamos a trabajar en proyectos y sí llegamos a este camino del artista. Y creo que eso junto con terapia fue lo que me fue permitiendo irme liberando como de esta culpa y de este duelo. Pero sí era duro como todavía me preocupaba y todavía me preocupa un poco como el que iban a pensar mis compañeros de la escuela, de la carrera. Y también pues sí me distancié de muchas amistades porque como que no compartían mi visión. Entonces, en vez de motivarme eran como detractores de mis ideas. Y eso fue haciendo que me distanciara de ellos, pero sí, ya estamos aquí. Se está poniendo mejor. Y además, pues nos conocimos en el camino y eso fue muy bonito. Ha sido, creo que el poder acompañarnos en este camino ha sido, lo ha hecho mucho menos Mucho más difícil porque fácil, ¿no? sí, sí, porque algo que me encantaba de hacer el camino del artista juntas es justo el poder darme cuenta que no estaba transitando estas emociones ni justo estas culpas o estos miedos yo sola y, y que ambas teníamos esa ilusión y esa ambas estábamos cuestionando nuestros universos, nuestras creencias y que creíamos que existía algo más. O sea, Sí, como que el que hubiera alguien más sí, hacía como que se volviera, como que de alguna forma validaba y te hacía darte cuenta de que sí, respaldada. ajá, de que sí existía otra posibilidad, si alguien más también estaba como cruzando ese camino y como que entre las dos nos apoyábamos. Y que no estaba loca por querer perseguir eso. Ajá, O bueno, em, em, en mi caso, em, pues creo que en ese momento, tal vez ahora tengo una, dos personas, pero en ese momento creo que em, eras la única persona con la que compartía como ay, Rosita. este, sí, porque, o sea, sí, o sea, con mis amigas, sí, o sea, eh, una de ellas sigue en este camino de la ciencia,
otra de ellas también ya como un camino muy paralelo al de nosotras, al mío, pero justo como que esta parte de, no lo sé, como de estar dispuestas como de a intentarlo y decir, bueno, pues, ok, le voy a dar como el voto de confianza a esto, voy a hacer el trabajo, me voy a permitir como cuestionar, me voy a permitir más juego, como reescribir otra vez todos los acuerdos y todos los permisos que tenía en mi vida. Ajá, entonces, y hacerlo como junta es como, o bueno, con alguien, contigo, Sí. sí fue como, ok, no estás loca ni es algo como que esté mal. También porque, justo, bueno, a mí me pasó que justo vengo también trabajando eso, que es ser la niña buena. Entonces lo hizo más llevadero este proceso, más, sí, o sea, sí, me sentí como más, me siento todavía respaldada, ¿sabes? Como alguien justo en el que puedo como confiar y también como ser vulnerable con esta parte de mi proceso. ¿Tú cómo te sientes? Cuando estábamos justo en este camino, pues había muchas veces, y todavía las hay a veces, como veces que en las que me desmotivaba, pero conectarnos a nuestras videollamadas y hablar, hacía como que, no sé, o sea, como que simplemente saber que había alguien más siguiendo el mismo camino que yo, hacía que me volviera a motivar y como que me daba esperanza y decía, no, pues sí puedo, o sea, como que me parecía muy bonito compartir contigo. Me parece muy bonito compartir contigo. También ese es el punto de este proyecto. eh, Porque sí, me daba alas. Y además, tu forma de ser, como que me apapachaba el corazón y me No. validaba. Y creo que también para las personas que están allá afuera que se están cuestionando, pues sí, igual cambiar de rumbo. Y también están preocupadas por el que dirán o por perder amigos en el camino. Pues también creo que como nos pasó a nosotras, irás encontrando más en el camino y personas que ahora van a estar alineadas como pues con tus objetivos y tus metas. Creo que eso no lo hemos platicado, eh, o no que yo recuerde. No habíamos tocado todavía el tema de lo que viene con elegir, ¿no? Porque elegir siempre, al elegir algo, estamos dejando ir otras cosas. Entonces, muchas de estas cosas que uno deja ir en el pasado, en el pasado nos sostuvieron, en el pasado nos nutrían, en el pasado se sentían bien y creo que a veces también por eso es tan complicado el, el aceptar y el sincerarse con uno y decir gracias, pero ahora lo suelto, ahora lo dejo ir. Em, Esto que ahora elijo puede sostenerse sin eso o necesita sostenerse sin eso. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Cómo lo has vivido de tu parte? Creo que algo que sí me ha costado es como tener la humildad de reconocer que pues que ya no me dedico a la ingeniería. O sea, como que cuando entras a la ingeniería sí te pintan como esta idea de que los ingenieros son, o al menos así era en mi escuela, ¿no? Como que los ingenieros son la mera, ya sabes qué. Como que sí te inculcan mucho esta idea de que están los ingenieros y luego todos los licenciados, aunque la ingeniería también es una licenciatura. Sí me ha costado un poco deslindarme como de esta idea, porque pues yo ya no ejerzo como ingeniera y a veces sí como que me gana el ego ahora estando en esta otra carrera, como de decir, pues sí, pero yo soy ingeniera. No sé, a veces sí me pasa y también creo que parte de eso, por ejemplo, ahora he tenido otros trabajos que ya no tienen nada que ver con la ingeniería, pues justo como para poder seguirme pagando la escuela, que luego sí me quedo pensando un poco como, pues sí, eso del el qué dirían de mí mis compañeros si supieran
que ahora trabajo en otras cosas. ¿Qué dirían de mí como Regina, la de las buenas calificaciones? Ahora, no sé, es maestra de natación, ¿no? Sí, sí me ha afectado un poco. Todavía me afecta. Eso sí, no es algo que he podido dejar pasar aún. A lo mejor, bueno, no sé, ahorita justo que estabas haciendo esta pregunta, o bueno, esto que pasa por tu mente, pero ¿y si ellos también, los que a lo mejor eh, aún te tienen en Facebook o no sé, que sepan algo de ti, pero que vean que, o sea, justo, siento que también les estás mostrando que se vale cambiar como de opinión por algo que te haga sentir. Claro. Regina cambió esto, pero, o sea, justo como el, ¿qué pasa si ellos están sintiendo también como como solo en parte del engranaje, sin descanso, sin, Ujú. Sí. como en pilotos automáticos? Y es como de, ¿sabes? Como, ay, otra vez. Y entonces Ajá, que un te día ven como más. de, mira, ajá, un día más. Y es como de, mira, la que tenía las mejores notas y ni siquiera está ejerciendo, pero se ve o se transmite como muchísimo más pleno que nosotros. Que sí. O sea, habrá quienes sí les gusta esa carrera y quien Sí, sí les hace felices y también está bien y se vale. Y habrá quienes no y, o sea, más bien creo que a lo que se resume es que pues vida solo hay una y tienes que hacer lo que te gusta. lo que a uno le hace. Ajá. Y resulta justo, bueno, a mí em, algo que me gusta mucho de las redes sociales es poder justamente ver la diversidad de escenarios y de vidas posibles, de combinaciones. Sí, las redes sociales como que también han permitido mucho que existan otras nuevas formas de trabajo. Pues independientemente de tu giro, como que puedas, no sé, o sea, yo lo veo un poco como lo que a ti te gustaría hacer, que es la ilustración científica. O sea, lo relaciono un poco como la cuenta de esta chava de Pregúntale al biólogo, que ella es bióloga, pero aún así tiene como su cuenta, pues, o sea, ya es muy conocida en Facebook, en Instagram, en todos lados, en TikTok. Y ella encontró de juntar dos cosas que le apasionan. Encontró la forma de juntarlas y vivir de eso. Creó su propio molde, su propio, no, ni siquiera molde, o sea, su propio camino. Yo justo veía hoy en la tarde una cuenta que justo, y cada vez veo más, o sea, las personas, porque antes a mí en Instagram me costaba mucho, me pesaba también mucho esto como de, no, es que sí, pongo que soy licenciada en geociencias o que estoy en proceso de ser licenciada en geociencias, entonces no puedo poner como que soy artista, pero que dibujo, pero que como que sentía que si ponía tantas, entonces no me iban a tomar en serio como por ninguna. Ujú. Y me he dado cuenta que al contrario, o sea, es como justo todas nuestras pasiones e intereses van creando, ¿Quién eh, eres? sí, quiénes somos y se ve reflejado en todo. Entonces, em, una ilustración que yo haga va, se le va a notar el enfoque científico que absorbí de geociencias, pero eh, Tu estilo el, artístico. el detalle visual y artístico, ajá. Entonces siento que aunque vayamos descartando como ciertas cosas, creo que, o sea, al final todo lo que vamos viviendo, todas las experiencias se van quedando y nos siguen formando. Sí, y es que los humanos somos multifacéticos. Está, no sé, me parece muy loco el que quieran resumirnos a una sola cosa y que entonces esa cosa que elegiste es la cosa con la que tienes que estar casado el resto de tu vida porque ya lo decidiste
Y si cambias, entonces eres raro y vas a ser señalado y vas a ser juzgado. Cuando, Por, ajá, o sea, no sé, qué, ¿dónde está el saborcito de la vida si solamente te dedicas a una cosa todo el tiempo en vez de disfrutar de todo lo que te gusta? exacto. ¿Ustedes qué opinan? Déjenlo en los comentarios, nos encantaría leer lo que piensan y bueno, también compártanos sus experiencias, si están también volviendo a algún proyecto, a algún hábito. O a ustedes mismos. Sí, los leemos con mucho gusto. Nos vemos hasta el próximo episodio. No olviden darle like, compartirlo si les resonó. Hasta la próxima. Síganos en nuestras redes sociales. Bye. Bye.